Bienvenidos a una emisión más de En órbita, un espacio dedicado a celebrar todo aquello que nos hace sentir orgullosos por pertenecer a la especie humana y además para derribar los mitos ridículos que se forman en torno a la cultura, y para eso qué mejor que nuestro invitado en esta entrevista. José Luis Peixoto es un joven escritor portugués que viene en el marco de la Feria del Libro al stand de Portugal, país invitado. Bueno, primero que todo, bienvenido, José Luis, a En órbita. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hay muchos temas, pero vamos a empezar por el comienzo. Tú naciste en 1974, sí, que es el año en que empezaron las revoluciones de independencia de las repúblicas africanas que solían ser colonias portuguesas. sí, sí. Es curioso, yo nací en septiembre y la revolución en Portugal, la llamada Revolución de los Claveles, fue en el 25 de abril de 1974. En Portugal es muy común que la gente, hay una cuestión que es muy común, que siempre toda la gente pregunta, que es ¿dónde estabas el 25 de abril? Y yo tengo siempre una respuesta muy buena, porque yo nací en septiembre, entonces yo estaba muy guardadito cerca de mi madre, ¿no? Que era un lugar seguro para estar en medio de Sí, la muy revolución, bueno, finalmente. muy calientito, muy bueno. ¿Cómo crees que esa circunstancia, la de haber conocido a Portugal como un país que no tiene territorios ultramarinos, que no es un imperio per se, sí, ¿cómo influye eso en la forma en que escribes? Tiene mucha influencia. Yo creo incluso que tiene mucha influencia en la generación de que hago parte. Porque yo y las personas que tienen mi edad en Portugal y que empezaron a publicar en el inicio del siglo ahora, desde hace unos 10 años hacia ahora, tienen en común el hecho de que nacieron después o que eran muy pequeños en la fecha de la revolución, y eso hizo que no tuvieran de pasar por algo que fue muy importante para las generaciones anteriores, porque la dictadura, la guerra colonial, todas esas cuestiones tan graves que existían antes de 74 hacían que todos los que escribían se tenían de posicionar hacia un régimen y si escribían sobre la guerra colonial, por ejemplo, lo estaban haciendo de una forma muy directa, pero si escribían sobre flores, también se estaban posicionando porque no estaban hablando sobre la guerra colonial, que era un asunto tan urgente, ¿no? Nosotros crecimos libres de esa obligación, y por eso me parece cada uno de nosotros tuve la libertad de seguir sus propias direcciones, sus propias referencias, sus propias obsesiones. Y yo personalmente me cayó escribir mucho relacionado con mi propia biografía, con mi propia experiencia de una persona que nació en un pueblo pequeño del interior de Portugal, y eso tiene mucho que ver con lo que Portugal es, su lado más tradicional, pero también una persona que tiene toda una cultura que es muy urbana incluso, y que es muy internacional, que es incluso la cultura de la música rock, y que es una cantidad de cosas que son parte de un otro lado que también está presente en el Portugal contemporáneo. Vamos a hablar de los lanzamientos que hay para nosotros, porque José Luis saca con el taller de edición Roca una edición mixta que trae 2 libros. Sí. Tu primer libro, que se llama Te me moriste, y Antídoto, que es un libro de cuentos, que es a la vez un experimento muy interesante junto con la banda de Gothic Black Metal Moonspell, que es la banda de metal más famosa de Portugal que ha visitado nuestro país. ¿Verdad? Razón por la cual además yo la conozco. Entonces, primero que todo, ¿cómo ha sido esta experiencia con Te me moriste? Fue el primer libro que escribiste, lo escribiste muy joven, habla sobre la muerte de tu padre y viene a publicarse aquí en Colombia, sí, años después. Sí, es curioso porque
Ese es un libro que yo publiqué yo mismo en una edición de autor y lo hizo, y es curioso porque desde un cierto punto de vista un poco indirecto tiene algo que ver con mis gustos musicales que son mucho en el área del metal. O sea, yo, como ya he dicho, he nacido en un pueblo del interior de Portugal, pero tuve para mí yo lo veo como el honor de pertenecer al primer grupo de hardcore, grindcore de esa región, o sea, algo muy distinto de lo que la gente imagina ahí en esa área. Y con esa experiencia yo tuve mucha posibilidad de me movimentar en el medio underground, donde nosotros hacíamos todo, grabábamos nuestras demo tapes, luego las distribuíamos por correo, hacíamos un poco de todo. Y esa experiencia me fue muy útil para hacer mi primer libro, que lo hizo yo mismo y de una manera que me parece viene de ahí, que es no esperar porque los otros te valoricen o te digan, ya lo puedes hacer, pero preguntar a tú mismo si crees en lo que estás haciendo y si la respuesta es sí, hacerlo. Y fue lo que hizo. Yo publiqué ese libro, lo vendí a mis amigos, porque si eran mis amigos tenían que comprarlo. Luego lo dejé en algunas librerías así más alternativas y algunos locales donde podía. Y luego fue un libro, porque era un libro que tenía mucha importancia para mí. Era un libro muy personal que hablaba de la muerte de mi padre y también por eso no quería sujetarlo a la aprobación de otros. O sea, yo sabía que se lo enviara a editoras sería muy posible que lo rechazaran. Y yo no quería hacer eso a un texto que era tan importante para mí. Y por eso lo empecé así, distribuyendo como pudiera. Pero después tenía una novela y esa sí tenía la ambición de que poder llegar a más personas. Y esa ya fue publicada por una editorial. Con ella gané el premio José Saramago, que es un premio muy importante en Portugal porque es un premio de todo el ámbito de la lengua portuguesa. Y las cosas empezaron muy rápidas y luego el libro Te me moriste tuve una edición más amplia y desde ese momento hasta ahora ya tuve como 20 ediciones y es muy conocido ahí en Portugal. Ok. Antídoto es un libro de cuentos, sí, que está conectado directamente con un disco de Moonspell. Sí, que se llama Antídoto Antídoto. también. Cada uno de los cuentos está titulado con base en una de las canciones del disco paralelo. Sí. Ese trabajo de diálogo, de conversación, ¿cómo funcionó? Fue maravilloso, fue un tiempo que recuerdo como me da ganas de volver a hacer un proyecto como ese porque nosotros durante ese tiempo siempre estuve muy próximo de ellos, incluso próximo del proceso de composición de ese disco porque todo empezó cuando tuvimos la idea de hacer un disco que se relacionara con un libro. Ya estaban como 2 canciones con unas versiones un poco rudimentarias y yo empecé a escribir sobre ellas. Luego, lo que yo escribí les dio inspiración para lo que les faltaba hacer también y así como lo hicimos casi al mismo tiempo, como que unos inspirando a los otros y llegando a una conclusión muy curiosa, que es los dilemas que un músico, mismo un músico de heavy metal, o sea, lo que sea, plantea a sí mismo, son en muchos aspectos semejantes a los que un escritor coloca o creo. Incluso después tuve oportunidad de trabajar con personas de otras áreas artísticas y de percibir que también esas mismas cuestiones son las que tienen un pintor, las que tienen un realizador de cine. O sea, hay algo que es muy profundo y que es muy, a lo mejor, elemental
que todos partillamos, ¿cómo se dice? ¿Compartimos? Compartimos, ese es. Sí, pues yo creo que yo creo que es así y que eso se evidencia cuando uno convierte la cultura en un laboratorio, y me parece que además esto corrobora muchas teorías que apenas están tomando una cara definitiva en Colombia, que está apenas como prosperando en términos de crear colectivos de comunicación interdisciplinarios. Sí, pues. porque eso es algo que tiene mucho que ver con el momento presente. Hoy, al final, lo que estamos buscando todos es la expresión. Yo creo mucho en la expresión. Se ve, se nota, yo hablo tanto. Creo mucho en la expresión, creo mucho que es importante que las cosas no se queden sin que se encuentre una forma, porque se lo hacemos, sea una forma musical, sea una forma plástica, sea una forma literaria, nos quedaremos con una conciencia más fuerte de lo que está ahí en cuestión. Y yo creo también en la conciencia, también creo en la locura y en la falta de conciencia, pero desde un punto de vista del raciocinio, desde un punto de vista de la tarea que tenemos que cumplir para saber lo que vamos a hacer en cuanto a especie, y decías el orgullo de pertenecer a la especie humana, lo que me parece que tiene que ser fruto de una conciencia, tiene que ser fruto de una decisión, tiene que ser fruto de una convicción. Bueno, entonces ustedes hacen este experimento con Municipal, sacan el disco, sacan el libro. Y aparece en el artículo escrito por Santiago Villa, gran amigo, y de nuevo un saludo, para Arcadia. Él dice que la mayor resistencia vino del sector de la literatura. ¿Cómo fue? ¿Qué reacciones hubo? ¿Qué dijeron? Bien, mientras nosotros hacíamos ese proyecto, no estábamos pensando mucho en las reacciones que iba a tener. Mismo si en ese momento ya teníamos razones para perceber que iba a sorprender mucha gente, porque yo había ganado el premio José Saramago, que era algo muy prestigioso. La gente me veía como un escritor que estaba ahí, entre los escritores y nada más. Y Municipal, sí, es un grupo de heavy metal, que nadie imaginaba haciendo un trabajo así con un escritor. Pero es muy curioso porque las pistas estaban todas allá. O sea, Municipal ya tenía mucho en sus temas, muchas referencias, por ejemplo, a Fernando Pessoa, a una cantidad de escritores y de obras literarias que podían dar una idea de su visión. Y yo también, no sé lo que la gente pensaba porque yo tenía piercings o así, porque que tampoco es muy usual entre los escritores. Por eso, y además, y otros aspectos de lo que escribo y de lo que también podrían dar tal vez una idea de ese lado de mi cultura. Lo que pasó después, y de una forma modesta, tenemos orgullo, yo y Municipal también sé que compartimos ese orgullo. Fue muy, muy curioso hacer un poco romper algunos prejuicios, porque en el mundo del metal había mucha gente que veía la literatura como algo muy aburrido, hecho por personas con gafas muy, ¿cómo se dice? Sí, con unas gafitas, con unas gafitas, sí, así. Y en el lado de la literatura también la gran mayoría de las personas consideraba que el heavy metal era un barullo sin nada y hecho por unas personas que no tenían ninguna idea sobre la vida, sea lo que sea. Y de alguna manera este proyecto y la repercusión que tuve nos dio mucha oportunidad desde muchas formas de mostrar que las cosas no son tan sencillas. Casi nada es tan sencillo como los prejuicios
lo ven. Bueno, yo tengo aquí un montón de temas, pero empezó a lloviznar, entonces vamos a hablar de una cosa más que está muy en vigencia ahorita, Corea del Norte. ¿Por qué te obsesiona tanto Corea del Norte? Bien, yo desde Te me moriste, que mi escritura, además mis 4 novelas y otras cosas que ya publiqué y que desgraciadamente son difíciles de encontrar en Colombia, mismos están publicadas en España, pero ese océano es enorme, los libros tienen mucha dificultad de llegar a precios que sean posibles para las personas. Sí, pero en lo que escribí, siempre hizo un camino muy próximo de mis experiencias, de las cosas que son mías, mi familia, el lugar donde nací, etc. Y en un cierto momento sentí la necesidad de escribir sobre cosas que fueran lejanas de mí, de mi experiencia, de lo que conocía. Y un día tuve la epifanía de Corea del Norte. Pensé, yo siempre me interesé por Corea del Norte, que es un lugar que levanta mucha curiosidad, pero un día yo pensé, yo voy a intentar ir mismo a Corea del Norte. Y ahí la palabra fundamental es mismo, porque uno siempre piensa, Corea del Norte, tiene que ser curioso, pero ir allá, a ver y quedarte allá es una diferencia, es muy distinto, ¿no? Y fue lo que hizo y me quedo muy contento porque fue a Corea del Norte, que es un lugar donde podríamos quedarnos aquí hasta el verano hablando de Corea del Norte. Que tiene mucho, pero lo que me impacta personalmente es que yo pensé en ir y volví, escribí un libro sobre eso, como lo había imaginado. Bueno, y las perspectivas sobre la guerra que se supone que está ocurriendo, que se está construyendo en este momento. Bien, me parece que es un poco complejo. Por un lado, lo más elemental es decir que todo es bluff, porque la Corea del Norte es un país muy pobre, a lo mejor no tiene siquiera lo que dice tener. Además, si hicieran algún movimiento de agresión, serían barridos por los Estados Unidos en muy poco tiempo, pero me parece que es un poco complejo y también es más fácil hablar de eso desde acá que en Japón o en Corea del Sur, donde están muy próximos, pero es muy complejo porque muchas veces el gobierno de Corea del Norte ya mostró que no tiene problemas de sacrificar su pueblo en nombre de sus ¿cómo decir? De ideales de los ideales y de lo que quieren mostrar al mundo. Al mismo tiempo, también no sería inédito que un grupo de radical y casi una secta, pero una secta de millones, se suicidara colectivamente. Y eso me parece que sería muy grave. Pero todo indica que las cosas, ese discurso es una manera también de ganar una posición para poder negociar condiciones mejores de ayuda y así. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, pero antes, José Luis, ¿qué te gusta hacer con tu tiempo libre? Tantas cosas. Yo tengo 2 hijos, por eso ahí está, mi tiempo se queda muy lleno con ellos. Además, la lectura y la escritura es algo que me hace un poco cuestionar la noción de tiempo libre, porque siempre está presente. Yo vivo de la escritura y el lugar donde trabajo es mi casa. Y por eso a veces es difícil para mí decir cuándo estoy trabajando o no, porque no hay una hora en que empiece, es algo que siempre está presente. Por eso siempre es el tiempo libre es ahora, pero el trabajo también es ahora. Bueno, para ustedes, los que tienen tiempo libre y los que no, los que son dueños de su tiempo, y ojalá a todos ustedes que nos están viendo hagan algo que les guste y que les apasione, pero en los intersticios pueden hacer cualquiera de estas propuestas que les tenemos a continuación.
Vilma Palma de Vampiros llega desde Argentina para poner a cantar a todos sus fanáticos barranquilleros. El grupo que hizo famosos éxitos como La Pachanga y Auto Rojo se presentará en el Coliseo de la Universidad del Norte a las 8 de la noche el sábado 27 de abril. En el pabellón juvenil de la Feria del Libro de Bogotá a las 6 de la tarde, el escritor para niños y jóvenes Francisco Montaña participará en un conversatorio acerca de la literatura como parte fundamental en la construcción de memoria e historia. Eres única pero no la única es una obra de teatro que encuentra en el humor un gran aliado para que los asistentes se identifiquen con los personajes que conforman el montaje. Una puesta en escena plagada de doble sentido en el Teatro Municipal de Cali el 26 de abril a las 8 de la noche. Bueno, ahí tienen para que le echen, para que salpimenten la vida y puedan condimentarla y encontrarse con otros seres humanos que hacen cosas maravillosas como las que hace José Luis. Vamos con un cuestionario breve. Sí. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito? No es fácil, pero creo que tendría que ser un de mis libros. Perdona la inmodestia, No. pero tendría que ser un de los personajes de mi novela. Si quieres una respuesta honesta, porque Pero claro que la son quiero, personajes si no. con los cuales yo ya viví mucho tiempo y que desde algún modo se quedan como parte de la familia. Y de entre esos hay un pastor que se llama José, como yo, que es el protagonista de mi primera novela y que sigue siendo muy importante para mí. ¿Qué canción te tiene obsesionado últimamente? Bien, para mí hablar de música siempre es un poco raro porque siempre hablo de música que muy poca gente conoce, pero dentro de ese hay una canción del primer disco de una banda alemana que se llama Grave Worm y ese tema se llama Awake. Y que es de una banda de black metal, pero black metal melódico. Para mucha gente eso es una paradoja, black metal melódico, pero así lo definen. Grave Worm, ok. Sí, ¿vas a escucharlo más Sí, tarde? sí, se escribe como gusano de tumba. Sí, Muy bien. sí, es lo que significa. ¿Qué te hace feliz? A mis hijos, ya hablé de ellos y en verdad es la vida cambia, es un lugar común, pero es verdad, y te da una perspectiva distinta y ahí está lo más importante, me parece. ¿Qué te enfurece? En Portugal hoy en día es muy fácil que uno se enfurezca con los políticos que tenemos. Estamos ahí pasando una crisis económica terrible con consecuencias muy difíciles para todos y me parece que los políticos, incluso algunos que visitaron Colombia muy recientemente, hace pocos días, son los que me ponen más loco y me enfurecen más. Seguramente se encontraron con los que a mí me ponen más furioso. ¿Qué es lo mejor que has probado en la vida? La respuesta es muy sencilla, a lo mejor también es muy vaga, pero es la que uno puede dar, que es el amor, el amor, el amor, el amor. No, nunca es de más el amor. Uno tiene que... Hay una canción de Sisters of Mercy que dice I want more and I need all the love I can get. Quiero más y necesito todo el amor que pueda conseguir. Y es eso. Sisters of Mercy, sí lo conozco. ¿Qué te hace sentir como en casa? Yo viajo mucho y ya tengo una cantidad de cosas que siempre llevo conmigo para que pueda mantener un equilibrio y que pueda llevar mi casa para donde esté. Y una de esas cosas, tengo que decir, es una novela en mi cabeza. Si hay una novela, yo puedo me quedar siempre, es como un caracol con una casa con invisible, casa que es esa novela, que es un pequeño mundo donde va todo, incluso mi casa, porque mi casa sigue siendo la casa de mis padres, que es la casa de mis sueños. Cuando sueño con una casa, es esa casa, y que es la casa de las novelas siempre también. ¿A qué le tienes miedo? Miedo a la enfermedad.
La enfermedad. Creo que la enfermedad es algo, no la muerte, pero que te quedes enfermo, que te quedes sin posibilidad de reaccionar o de decidir lo que vas a hacer, eso me da un poco de miedo. ¿Qué te inspira? La vida, todo me inspira. Esa es la cuestión más aburrida del mundo, porque todo me inspira, todo. Cuando voy al Eso está baño muy me bien. inspira, todo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A esto se acabó porque arreció la lluvia, pero ustedes tempestad. no dejen La tempestad de llegó. conseguirse el libro Te me moriste y Antídoto, una edición mixta de Taller de Edición Roca, obra de José Luis Peixoto, que hoy nos acompañó en órbita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por y vamos a aguantarte huir más de la acá. gotera. Huyamos.